Bienvenidos al vídeo de repaso sobre la unidad didáctica de la nutrición en animales, circulación y excreción realizada por el Departamento de Biología y Geología para el Colegio Peñafort y para los alumnos de primero de bachillerato. Bien, empezaremos explicando qué es el aparato circulatorio. Todas las células necesitan nutrirse, es decir, necesitan coger aquellos nutrientes que necesitan del medio interno. Ese medio interno serán los líquidos extracelulares de los organismos, es decir, aquel líquido que envuelve las células. Vale. Partiendo de eso, en invertebrados sencillos, en animales más primitivos, como son los poríferos, nidarios, platelmintos y nemátodos, existe lo que se denomina un plasma intersticial, es decir, aquel líquido que baña directamente todas las células. Por tanto, no es necesario un circulatorio y un excretor, ya que directamente cada célula coge aquello que necesita y suelta aquello que no. Para el resto de animales, que no sean esos que hemos dicho antes, sí que es necesario un aparato circulatorio, que en los vertebrados será el sanguíneo y el linfático, que después veremos. ¿Qué funciones tiene el aparato circulatorio? Pues bien, tendrá el transporte de todos los nutrientes, el transporte de gases, tanto oxígeno como CO2, la retirada y transporte de sustancias de desecho de todo el organismo, el transporte de las hormonas desde las glándulas endocrinas, que es donde se forman, hasta las zonas donde actúan, el transporte de anticuerpos y células defensivas y el mantenimiento de la temperatura corporal. Hemos de diferenciar que no todos los animales tienen sangre, sino que existen diferentes líquidos circulatorios. ¿Qué será el líquido circulatorio? Será aquel medio líquido que transporta las sustancias, ya sean en disolución o unidas, como por ejemplo pasa con los gases, a pigmentos respiratorios, como nuestra hemoglobina, que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos. ¿Qué tipos de líquidos circulatorios tenemos? Pues tenemos la hidrolinfa, que es propia de los equinodermos y la composición es muy parecida al agua de mar, la hemolinfa propia de artrópodos y moluscos, la sangre en anélidos y vertebrados y la linfa que será exclusiva de vertebrados y que más adelante veremos. Bien, ese sistema circulatorio estaba dividido en dos, el sanguíneo y el linfático. Vamos a ver por un lado el sanguíneo. ¿Qué es el circulatorio sanguíneo? Es aquel que vincula los nutrientes y los gases respiratorios, es decir, transporta todo aquello que esté dentro del apartado de nutrientes y los gases respiratorios. Estará formado por la sangre, los vasos sanguíneos y el sistema de propulsión. Bien, ¿qué vasos sanguíneos obtenemos? Tenemos las venas, las arterias y los capilares. Las venas serán aquellas que devolverán el líquido circulatorio al corazón. Son más rígidas y tienen unas válvulas para evitar el retorno de esa sangre. En cambio, las arterias conducen el líquido desde el corazón a todos los órganos del cuerpo. Por tanto, serán mucho más gruesas porque tendrá más presión, serán flexibles y estas carecen de válvulas. Los capilares, ¿qué serán? Los capilares serán aquellas zonas de transferencia entre las arterias y las venas, es decir, donde se comunican ellas, y alcanzarán a todas las células del organismo donde se producirá el paso de las sustancias a las células. Bien, sistemas de propulsión serán los diferentes tipos de corazones o de vasos que propulsarán esa sangre o ese líquido circulatorio hacia el resto del organismo. Tendremos los vasos pulsátiles, que simplemente son vasos con capacidad contráctil y con unas válvulas. Corazón tubular será un engrosamiento de un vaso pulsátil. El corazón tabicado será aquel órgano que ya tiene cavidades, ventrículos y aurículas, separadas por válvulas para que la sangre solo pase en un sentido. Y después tendremos los corazones accesorios, que como su nombre indica, serán dilataciones que lo que harán será ayudar a aumentar la eficacia del sistema circulatorio. Bien,
Tipos de sistemas circulatorios. Tenemos uno abierto o lagunar, que es aquel en el que no existe una red de capilares, sino que el líquido es llevado por los vasos hasta unas cavidades o unos espacios intercelulares denominado hemocele. Seríamos este de aquí, donde aquí no existen los capilares, sino que existe esa cavidad donde se vierte todo el líquido circulatorio. Por otro lado tendríamos el cerrado, que es cuando siempre va por el interior de vasos. Aquí sí que existe un sistema de capilares, que serían estos de aquí o estos de aquí. Vale. Según la circulación cerrada podemos tener una circulación simple, donde el circuito es único, es decir, solo pasa una vez la sangre por el corazón al dar una vuelta entera, o circulación doble, donde la sangre pasa 2 veces por el corazón al existir 2 recorridos, uno menor, que normalmente lleva la sangre a los pulmones, y otro mayor o sistémico, que lleva la sangre a todo el cuerpo. Por tanto, la sangre, si se mezcla, estaríamos hablando de la incompleta, y si nunca se mezcla, hablaríamos de la completa. Por ejemplo, en esta doble incompleta, la sangre pasará a un solo ventrículo y ese ventrículo mezclará la sangre oxigenada de la no oxigenada para repartirlo al resto del cuerpo. En cambio, en una doble completa, que sería esta que tenemos aquí, ya existirían 2 aurículas y 2 ventrículos. Por tanto, nunca se mezclará la sangre. Bien, ¿qué tipo de animales tienen qué tipo de circulación? Pues bien, para la circulación abierta estaríamos hablando de moluscos no cefalópodos, que tendrán una cavidad pericárdica y corazones branquiales. En cambio, los artrópodos tendrán una cavidad pericárdica y tendrán unos corazones accesorios para ayudar a esa circulación abierta. Recordar, abierta hacia un hemocele, una cavidad donde se vierte. ¿Qué invertebrados tienen circulación cerrada? Tendríamos los moluscos cefalópodos, que ya tienen corazones branquiales, y los anélidos, que en cambio de corazones tienen vasos pulsátiles, que serían estos que tenemos aquí. Bien, después, vertebrados con circulación simple serían los peces. Los peces solo tienen una aurícula y un ventrículo. Por tanto, además tendrán un corazón con una sola aurícula y un solo ventrículo. Muy bien. Después tendríamos los vertebrados con circulación doble incompleta. Si os acordáis, solo tienen un ventrículo y por tanto la sangre se mezcla. Serían los anfibios y los reptiles no cocodrilianos. Y por último, la circulación doble sería de los organismos más completos o más evolucionados, donde ya tendríamos un sistema que nunca se mezcla, con 2 aurículas y 2 ventrículos. Muy bien. Bien, ahora explicaremos lo que es el sistema circulatorio linfático. A diferencia del sanguíneo, el linfático lo que hace es drenar el exceso de plasma intersticial. Si os acordáis, para que las células puedan nutrirse, se vierte desde los vasos sanguíneos los nutrientes a ese espacio intersticial. Por tanto, ese exceso de plasma lo recoge y lo conduce de nuevo a la circulación venosa el sistema linfático. Además, se encarga de transportar las grasas que se absorben en las microvellosidades intestinales. Y por último, tendrá una función defensiva, ya que en la linfa se encuentran los linfocitos, que son glóbulos blancos de la respuesta inmune específica, que crearán anticuerpos frente a antígenos que puedan entrar en nuestro cuerpo. ¿Por qué está formado ese circulatorio? Estaría compuesto por la linfa, que será un líquido parecido al plasma sanguíneo, pero que solo contiene glóbulos blancos, es decir, no contiene ni eritrocitos o glóbulos rojos, ni plaquetas, ni otras células sanguíneas. Los vasos sanguíneos tendrán paredes muy delgadas para poder captar ese exceso de plasma intersticial, tendrán capilares ciegos y, muy importante, con válvulas internas para impedir el retorno. Serán válvulas para que solo vaya en una dirección esa linfa y no pueda regresar hacia atrás.
Y por último tendríamos los ganglios linfáticos, que serán este tipo de estructuras que lo que hacen es actúan como filtros, filtran la linfa y retienen esos cuerpos extraños que puedan haber recogido o al coger ese plasma intersticial, y allí se encontrarán unos macrófagos que serán glóbulos blancos encargados de fagocitar todos esos cuerpos extraños, incluso bacterias que puedan existir. Bien, por último tendríamos el sistema excretor. ¿De qué se encarga el sistema excretor? El sistema excretor es aquel que se encarga de eliminar aquellos productos de desecho provenientes del metabolismo celular y al mismo tiempo mantener las condiciones del medio interno constantes, o lo que denominamos la homeostasis. Bien, ¿cuáles son esos productos de desecho? Pues bien, serán el CO2 y los derivados nitrogenados. Los derivados nitrogenados pueden ser el amoníaco, el ácido úrico o la urea. ¿Cómo se produce el sistema excretor? ¿O qué pasos tiene? ¿Qué procesos? Primeramente se realiza una filtración, es decir, sale fluido desde el medio interno para formar una especie de orina inicial, pero que al haber extraído mucha parte del medio interno, mucho plasma intersticial, puede encontrar muchísimas sustancias que son reaprovechables para la célula. Por tanto, en la siguiente fase, en el siguiente proceso, lo que se hará será una reabsorción de todas aquellas sustancias útiles que inicialmente pasaron a formar esa orina inicial. Por tanto, glucosa, agua y iones se reabsorberán para al final excretarlo, es decir, expulsarlo al exterior, una orina final mucho más concentrada, ya que hemos recogido todo aquello que nos hacía falta. ¿Qué tipo de órganos excretores tenemos? Pues bien, en invertebrados, los más sencillos, como poríferos, nidarios y nemátodos, no existirá unos órganos especializados, sino que se realizará por medio de difusión simple, al igual que la nutrición y la respiración. Ya es en platelmintos donde empezamos a tener unos protonefridios, es decir, unos tubos ramificados y ciegos que sí que recogen esos productos de desecho y lo van llevando hacia el exterior. Después tendríamos en anélidos y moluscos unos metanefridios. Ya esos tubos están abiertos por un extremo al exterior y por el otro hacia el hemocele. Por tanto, se encargarán de recoger todos aquellos productos del hemocele y expulsarlos al exterior. Pues en artrópodos tendremos dos tipos, o bien las glándulas verdes, que serían de crustáceos y arañas, que se encuentran normalmente en la cabeza, serían estos tipos de estructuras, que es una especie de glándula que filtra y recoge todas las sustancias y por medio de un tubo y una especie de vejiga se expulsa al exterior. Y por otro lado, en insectos, miriápodos y algunos arácnidos tendríamos los tubos de Malpighi, que serán unos tubos delgados, ciegos por un extremo, pero por los otros están abiertos al intestino. Por tanto, se realizará esa excreción por medio del intestino. Ya es en organismos superiores, en vertebrados, cuando aparece el aparato excretor propiamente dicho, donde existirá un sistema urinario compuesto por riñones, uréteres, cloaca y vejiga. Y existirán unas unidades funcionales que serán las nefronas, que serán las encargadas de formar la orina. ¿Cómo funcionan? Pues bien, cada nefrona tendrá una especie de cápsula muy vascularizada que lo que hará será filtrar hacia esa cápsula todos las sustancias que se encuentren pasando por esos capilares. Después tendremos un tubo por donde se irá reabsorbiendo todo aquello que necesitamos y volverá a pasar hacia los vasos sanguíneos. Y por último tendremos el tubo contorneado distal, el final, por donde se irá expulsando la orina ya mucho más concentrada. Por tanto, las nefronas son las unidades de la formación de la orina. Y por último tenemos otros órganos excretores que podemos encontrar
en animales marinos y terrestres. Por ejemplo, en animales marinos, reptiles, peces óseos, peces cartilaginosos y aves marinas, lo que tendremos serán una especie de glándulas que eliminan el exceso de sal en forma de gotas muy concentradas. Esas glándulas se denominan glándulas de la sal o salinas, ya que viven en un ambiente con un gran exceso de iones de sales. Por tanto, tendrán estas glándulas que lo que harán será ir soltando gotitas que van bajando muy concentradas. En cambio, en los animales terrestres tendremos diferentes tipos de glándulas que ayudan a esa excreción. Por ejemplo, en anélidos tendremos unas glándulas calcíferas que lo que harán será eliminar los posibles iones de calcio que tengan. En todos los vertebrados ya tenemos un hígado que produce una sustancia que es la bilis, que lo que hace es ayudar en la digestión de las grasas. Y por último, en mamíferos tendríamos las glándulas sudoríparas, las que forman el sudor. El sudor será un líquido también excretor, pero mucho más diluido que la orina. Y nada, hasta aquí el vídeo de repaso de la unidad de la excreción y la circulación. Nos vemos en el siguiente vídeo.